Vamos a ver lo que son las enfermedades inmunitarias. En este capítulo vamos a ver dos: el lupus eritematoso sistémico y la fiebre reumática. Sí, vamos a empezar con el lupus eritematoso. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmunitaria crónica en el cual se caracteriza por la presencia de formación de autoanticuerpos, ¿sí?, contra antígenos nucleares propios del cuerpo humano. Es más frecuente en adultos que en niños, pero a diferencia del lupus en el adulto y en el niño, no solamente en la incidencia, sino que la enfermedad es más grave, más complicada en el niño que en el adulto, ¿sí? Y bueno, como les decía, se caracteriza por la formación de autoanticuerpos, específicamente contra antígenos nucleares propios del ser humano, ¿sí?, propios del ser humano. Esta enfermedad se ve con mayor frecuencia en el sexo femenino en relación al varón. Es una de las enfermedades donde puede afectar varios sistemas, por eso se llama lupus eritematoso sistémico, porque varios sistemas, desde el sistema tegumentario, articulaciones, riñón, puede afectar estructuras vasculares, vasos sanguíneos, hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Varios sistemas son los que se pueden comprometer con esta enfermedad. La etiología. Actualmente, saber con exactitud la causa de esta enfermedad no se sabe, ¿sí? No se sabe. Pero se cree que hay tres pilares fundamentales. Uno, hay factores genéticos. Dos, alteraciones hormonales. Y tres, el medio ambiente. Son tres pilares que pueden ser causantes de esta enfermedad. Vamos a empezar con los factores genéticos. En los factores genéticos se ha visto cierta mutación, ¿no?, especialmente en genes que codifican proteínas que actúan a nivel del sistema de complemento, ¿sí? Todavía no se ha sacado con exactitud, o no se animan a sacar con exactitud qué genes específicamente son, porque todavía hay que hacer algunos estudios de especificidad para ver si esto es correcto, pero ya hay una base de que sí se ha visto algunas mutaciones de genes. Pero no solamente esto, sino que también se ha visto de que dentro de familias que no tienen un carácter de herencia mendeliana, ¿no?, que sabemos que si es autosómico, si es recesivo, si es 50%, 25%, sino se está viendo que tiene una relación o una descendencia no mendeliana. ¿En qué consiste? Miren, aquí por ejemplo está este ejemplo de la florcita, que si fuera una herencia mendeliana, pues una flor roja y una flor blanca, 50% serían rojas, 50% blancas, ¿no? Así sería. Pero no, las no mendelianas sale esto, una mezcla entre rojo y una mezcla entre blanco, que va a salir rosado. O sea, no hay eso de 50-50, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? De que a veces cuando hay familiares con lupus, aparece una persona con algunos rasgos de lupus, pero no tiene lupus en sí al 50 o al 100%. Otros que tienen pequeños datos de dolores articulares y sus hijos desencadenan lupus. O sea, por eso es de que no se animan todavía con exactitud dar el nombre y los datos específicos de qué genes fueron o podrían ser los causantes. Como esto de los pollos, ¿no? Miren, negro, blanco, miren, hay eso. ¿Vale? Luego también se ha visto que hay los cambios epigenéticos pueden llegar a provocar estas alteraciones genéticas para desencadenar lupus. ¿Por qué se ha pensado o se piensa en esto? Porque les he dicho, es muy raro en pediatría, pero es muy frecuente encontrar en adolescentes, ¿no? También en prepubres,
y en adultos jóvenes. Pubres, dice, es muy frecuente entre los 11 y 12 años de edad. Adolescentes entre los 16 años y adultos jóvenes entre los 18 a 20 años. Entonces se ha visto que por qué en esas edades, y bueno, ya es más frecuente en adultos que en niños, porque ya por el transcurso de los años, por contactos con ciertos químicos, la contaminación ambiental, pues nuestros genes empiezan a cambiar. Y eso se llama epigenética, los cambios de los genes en el transcurso de la vida. Entonces, por eso, estos cambios epigenéticos pueden ser también causantes de lupus eritematoso. Como les decía, también otra de las causas, otro de los pilares etiológicos, son los cambios hormonales. Se ha visto que el 90% de lupus, no solamente en adultos, sino también en niños, ocurre en las mujeres. ¿Esto por qué? Pues esto ocurre por la presencia de estrógenos. Dice que la presencia de estrógenos producidos por los ovarios, pues pueden ellos desencadenar lupus eritematoso. Ahora, es bien interesante porque hay mujeres que a veces por motivos de tratamiento, pues toman pastillas anticonceptivas, los cuales tienen una cierta cantidad de estrógenos, su concentración de estrógenos. Pero dice que estas personas, estas mujeres que consumen estas píldoras, no desencadenan lupus. Pero una mujer menopáusica donde tiene una disminución de estrógenos, al tomar suplementos estrogénicos puede desencadenar lupus. Entonces se ha visto que varía mucho el nivel de estrógenos séricos que puede tener una persona para desencadenar o no desencadenar lupus. Y entre los contactos ambientales, pues también se ha visto o se sospecha sobre la presencia del virus de Epstein-Barr. Aquellas personas que han tenido infecciones por el virus de Epstein-Barr, pues dicen que puede desencadenar lupus. El contacto extenso y muy frecuente de los rayos ultravioleta, como también el contacto de ciertos químicos, de sustancias tóxicas que pueden alterar nuestros genes, lo que se llama alteraciones epigenéticas. Epidemiología. Se dice que pese a que es una de las enfermedades frecuentes dentro de lo que son las patologías inmunológicas, dice que su incidencia es de 1 a 6 por cada 100.000 nacidos vivos en pediatría, vamos a repetir, porque en adultos esto aumenta. Es muy frecuente en raza negra, asiáticos, hispanos y bueno, algunas otras razas de minoría en el planeta. Se dice que en relación hombres y mujeres en edad pediátrica es de 2 a 5 por cada varón y en adolescencia por cada varón 9 mujeres enferman lupus. El pico de mayor incidencia diagnóstica de esta enfermedad es en la adolescencia, a partir ya de los 16 años. Ojo que hay muchas personas que ya empiezan a tener cierto tipo de sintomatología a los 11, 12 años de edad, pero a veces queda desapercibido, ¿no? Pequeños dolores articulares, molestias, hinchazón, luego se pasa, a veces ligero malestar, cefalea, y así va pasando años hasta que empieza ya a aparecer signos característicos de lupus. Entre la patogenia, todavía no se sabe también con exactitud por qué nuestro cuerpo, nuestros anticuerpos, actúan contra nuestros propios antígenos. Por ejemplo, aquí vean esta imagen. Estos son los anticuerpos. Estos son los autoanticuerpos que se forman contra, miren, aquí están las cadenas bicatenarias de ADN, contra antígenos nucleares. ¿Y cómo sucede esto? Esto especialmente sucede con las células de la piel. Este café que parece como algodón, pipoca, no sé. Lo que pasa es que las células de la piel son unas de las células que con mayor frecuencia pues el ser humano va en constante cambio. ¿Sí? La piel. Y estas células, especialmente las epidérmicas, pues van cambiando y se van destruyendo por el contacto prolongado con los rayos ultravioleta. Entonces, al destruirse estas células, por decirlo una apoptosis, libera antígenos nucleares, especialmente ADN. Estos anticuerpos
pues responden ante estos antígenos y formando inmunocomplejos, antígeno-anticuerpos. Y estos complejos antígenos-anticuerpos, ¿no? Aquí están, se pueden llegar a acumular, ¿no? O precipitarse en lugares, miren, como el riñón, vasos sanguíneos, ¿no? Y en otros tipos de sistemas, provocando lo que es el lupus eritematoso sistémico. ¿Sí? Por eso no se sabe hasta ahora por qué pues, nuestros autoanticuerpos normales, ¿no? Los que tenemos, actúan contra nuestros propios antígenos nucleares. La clínica. En la clínica, como les decía, pues en un principio a veces uno nunca sospecha de lupus. Nunca. Más que todo es una enfermedad de descarte. Al ver y al sospechar otras enfermedades que tengan alguna sintomatología similar, pues al final no te queda de otra ya que pensar en lupus, ¿no ven? Esto les comento con la experiencia de un compañero que tiene lupus actualmente, y es varón, ¿no? Y es más frecuente en mujeres, ¿no ven? En el cual empezó con fragilidad ósea. Él jugaba fútbol igual que nosotros. Cayó un día así de muñeca, fractura de su muñeca. Estaba a patear y pateó medio chueco, fractura de tobillo. Entonces el traumatólogo, oye, o sea, tú nunca tomas calcio o tienes alguna alteración en la calcificación de tus huesos, pero ¿cómo con semejantes cosas pues, vas a tener fracturas de magnitud? Le hicieron estudios, pero todo estaba bien respecto a huesos, calcio, ya sea serio y demás. Luego empezó, mucha, me duelen mis rodillas al sentarme. Les revisaron, no había hinchazón, nada, me molesta, no, pero ahora ya se me pasó. Y se ha ido pasando años, incluido desde el colegio. 1, 2, 3, 4, luego desapareció. Se perdió 2 años cuando nosotros ya estábamos en la universidad. Y al regresar, empezó a debutar porque se fue a no sé qué país, no me acuerdo. Y al regresar, él veía de que sus pies se estaban hinchando y no podía orinar. Fue al médico y demás cosas, y ahí una serie de estudios, y ahí empezaron con lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y es una enfermedad que lamentablemente no hay cura. No es que tú das algo y se cura, listo, ya está sano. No, se controla. Y lo peor de esta enfermedad, que en el transcurso que va progresando los años, va adquiriendo nueva sintomatología propia del lupus y más complicadas cada vez. Más complicadas, y si no se llega a controlar y hacer el diagnóstico oportuno de estas complicaciones, puede fallecer. ¿Sí? Y lo más intrigante, ¿por qué él tiene ahora 2 hijitas? ¿Será que les he pasado? Tal vez manifestar algunas manchas rojitas, ¿no? Porque ya de hecho uno tiene herencia mendeliana, no se sabe. Eso es lo triste de todo esto. ¿Sí? Tal vez sí, tal vez no, tal vez una mezcla, tal vez muy poquito, tal vez muy alto. Pues por lo tanto esto de la clínica es bien insidioso. Y miren, es una de las pocas enfermedades que actúan en cualquier nivel. Desde dolor abdominal, sistema, ¿dónde está? Bueno, aquí está. Sistema nervioso, vascular, huesos por fragilidad ósea, articular, o sea, en el sistema locomotor, o sea, es una enfermedad muy amplia. Van a ver ustedes en estas tablas 183.1 y 183.2. La primera te va a dar un listado de todos los síntomas a nivel de los sistemas. Y en la tabla 183.2, ciertos signos en los cuales tú ya podrías empezar a sospechar de lupus. Miren, empiezan en un principio con leves cuadros febriles. No hay fiebre alta. A veces 37.9, otras veces 38.2. Luego empiezan con cierto tipo de estado de inactividad, lo que llamamos astenia. Empiezan con alteraciones de las células sanguíneas. Y empiezan las artritis o también llamadas, artritis y artralgias. Estas artritis y artralgias, miren, como ustedes están viendo acá, son simétricas.
¿sí? Por lo tanto, nunca vas a ver en un solo lado, tiene que ser en ambos lados. Y afecta tanto a articulaciones pequeñas como grandes articulaciones, muñeca, rodilla, codo, hombro. ¿No ven? Empiezan luego la mayoría, pero no siempre, pero sí una gran mayoría, empiezan a debutar con falla renal. Y esto detectado por edemas en los miembros inferiores, ¿no ven? Muy similar a lo que es el síndrome nefrótico. Van a empezar a tener alteraciones en la coloración de orina, ¿no? Por síndrome nefrótico pues van a estar eliminando proteínas a través de la orina, por lo tanto se vuelve una orina espumosa, ¿no? Como si fuera Coca-Cola. Son personas que empiezan a tener arteriosclerosis progresiva y rápida, ¿no? Empiezan a edad muy tempranas a tener pequeños o microinfartos, osteoporosis, alteraciones óseas. Entonces han visto, no hay ningún dato específico que sea de lupus. Así empieza. Luego, posteriormente, empieza la lesión típica en la piel del lupus. ¿Cuál es? Las manchas rojas, como alas de mariposa, el signo de las alas de mariposa. Después de todo esto, ¿qué vas a pensar que es lupus? ¿No? Y empiezan las alas de mariposa, donde ya la mayoría de las personas ya empiezan a sospechar de lupus, ¿no ven? El diagnóstico. Para el diagnóstico, primero hacer una anamnesis y un examen clínico muy detallado. Pero gracias a Dios, hay una sociedad americana de reumatología, en el cual ha lanzado unos criterios. Ustedes lo van a ver en la tabla 183.3, la tabla más extensa, ¿sí? Sobre estos criterios. Y aquí lo tengo resumido, que son los 11 más importantes: la erupción malar, erupción discoide, miofotosensibilidad, úlceras bucales, artritis, sinusitis, desorden renal, trastornos neurológicos, trastornos en la sangre, trastornos inmunológicos, anticuerpos antinucleares. Si el paciente tiene 4 de estos puntos, ya se sospecha de lupus eritematoso sistémico. Esta clasificación, aquí lo vamos a poner, esta clasificación pues tiene una alta sensibilidad, pero baja especificidad. No es específico, tiene alta sensibilidad, pero baja especificidad. Otro dato muy importante dentro del diagnóstico son los anticuerpos antinucleares. ¿Sí? Los anticuerpos, que hay varios. El más importante, miren, es este, para el lupus, que son los anticuerpos anti-DNA o anticuerpos anti-ADN. Igual acá hay otro, ¿dónde está? Aquí está, acá hay otros, los anticuerpos de histonas. Miren los anticuerpos anti-SMI, ¿no? Entre los más importantes, miren, los anticuerpos anti-nucleoral. Entonces son varios anticuerpos, a todos estos se los he llamado anticuerpos antinucleares. Es algo característico, pero eso sí, tiene alta sensibilidad también. Los anticuerpos antinucleares, miren, tienen una sensibilidad del 95 al 99%, pero no es específico. Por eso está con signo de interrogación. No es específico. Su especificidad es del 50 al 40%. ¿Qué quiere decir? Que si tú encuentras ANA, si es muy sensible, aparece en las personas con lupus, pero no es específico para lupus. Hay personas que tienen ANA elevado, pero no tienen lupus. O sea, a causa de otra enfermedad. ¿No ven? Por lo tanto, no es específico, pero tiene alta sensibilidad. Luego, aparte de todo esto, ha salido lo que se llaman los criterios de SLIS para LES. Es otra institución que trabaja con lupus eritematoso, en el cual a todos los primeros 11 criterios que había, ha agregado otros 10, otros criterios inmunológicos. Van a ver en esta tabla, ahí también lo especifica y se habla sobre esto. Se dice que esta clasificación tiene
una especificidad, es más específico, para el lupus, de arriba del 90%, es específico, pero no es sensible. O sea, no es de que al instante ya se van a aparecer estos criterios, no, tiene un especial. Pero dice que estos son los criterios que a veces muchas instituciones utilizan porque se acoplan más exactamente para los casos de pediatría. Es por eso que ahora pues se están tratando de unir los dos criterios, miren, aquí está, el aula y el ascendente, en el cual, miren, todas las características clínicas con su respectivo puntaje y los inmunólogos o los inmunológicos con su respectivo puntaje. ¿No ven? De estos, especialmente de los clínicos y también de los inmunológicos, si de estos criterios hay 4, ya se considera como lupus eritematoso, lo mismo en inmunológicos. Para ser más específicos, pues le han dado un puntaje a cada uno de los datos, ¿sí? A cada uno de los datos. Pruebas de laboratorio. En las pruebas de laboratorio pues están los anticuerpos antinucleares. Eso sí o sí tenemos que pedir. Miren, lo que les decía, tiene una sensibilidad muy alta, pero una especificidad, o también llamado prevalencia, muy baja. Entonces, pero sí nos puede ayudar a una guía sobre el diagnóstico de lupus. Los anticuerpos anti-DNA o también anticuerpos anti-ADN, estos sí son las pruebas así específicas para el diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia entre este y estos? Estos sí nos se puede ayudar para el diagnóstico, pero para hacer un control de la enfermedad no, porque el ANA, si está muy elevado, no quiere decir que la enfermedad sea grave. Si está poco elevado, no quiere decir que la enfermedad sea menos grave, no. Por lo tanto, la concentración del ANA, que sea muy elevado, no indica que la enfermedad sea más grave. En cambio, los anticuerpos anti-DNA sí. Si estos son muy elevados, pues sí nos puede indicar sobre cierto tipo de cronicidad o complicación de la enfermedad. Por lo tanto, esa es la diferencia entre los dos. Por lo tanto, este es muy importante para hacer el seguimiento a los pacientes con lupus eritematoso. Cuando se ve un descenso de los anticuerpos anti-DNA, post-tratamiento, pues es un dato de muy buen pronóstico. Luego también está, dentro de las pruebas de laboratorio, lo que está las pruebas del sistema de complemento, especialmente C3, C4.